Bueno, ya retornamos con su programa favorito de esta hora en un 2x1 Express. Y en el día de hoy nosotros tenemos una personalidad, una distinguida dama dominicana que fue la primera persona de origen dominicano en alcanzar un PhD en seguridad internacional. Y con ella, con Carolina Herrera, que está aquí, ¿verdad? Ramírez Herrera. Ramírez Herrera. Con ella vamos a hablar de temas tan importantes como el caso precisamente de lo que está sucediendo en Haití. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, qué placer acompañarles ahora en la mañana. Tempranito, la levantamos temprano, Carolina. Así es, pero la situación lo amerita, porque es una situación bastante seria que se plantea para la geopolítica de la región, este trágico, ¿verdad?, incidente con el asesinato del presidente de Haití, y bueno, ameritaba que estuviésemos aquí conversando. Lo que tiene que ver, que el asunto del asesinato del presidente está muy confuso. ¿Qué está pasando en esa situación? Porque el embajador de Haití que está aquí en el país, ayer emitió un documento donde dice que el país estaba en calma. Entonces uno no entiende qué está pasando, porque yo entiendo que donde se termina de asesinar un presidente en hora de la madrugada y hablar en el día de que el país está en calma, es una situación que la gente está preguntando, ¿qué está pasando en Haití? Bueno, en Haití primero no fluye mucho la información, pero hay un hecho fático, ¿verdad? Ya admitido, y es el magnicidio que ha sucedido en la hermana República de Haití, donde, según los informes oficiales, en la noche de antes de anoche, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado. Se dice que por un comando que asaltó su residencia privada. La esposa del presidente quedó seriamente herida y hemos visto en las noticias cómo fue trasladada a los Estados Unidos y está recibiendo toda la asistencia, y rogamos al Señor para que pueda tener una pronta recuperación. Así es. Y nosotros, por ejemplo, hemos observado fotos, videos, como estaba diciendo José hace un rato, que no son reales, que son de otros casos. Sobre todo esa imagen donde sale el presidente Jovenel en el piso, ¿esa foto es de él? No, de hecho se ha confirmado que no, y se pudo demostrar cómo en las redes sociales, en una cuenta de Twitter, en una publicación del año 2020 había salido esa imagen. Se dice que es de un abogado haitiano, claro, que había sido asesinado, pero hace un tiempo. Además, recordemos que las informaciones oficiales establecen que el presidente falleció en su habitación, y esa persona que aparece, que yace en el suelo muerta, está en una acera, en una calle. Entonces eso también pues sirve para confirmar el hecho de que no es él. Sin embargo, yo personalmente tuve la oportunidad de ver impresiones de pantalla ayer de una cuenta donde en el año 2020 había sido publicada esa misma fotografía. Y de hecho ayer algunos medios me estuvieron contactando, ¿verdad?, para dar la opinión desde el punto de vista de mi condición de especialista en temas de seguridad, de protección de dignatarios y de personas con alto perfil, y yo me resistía a especular sobre los videos, precisamente por eso que ustedes contemplan, porque no hay una declaración oficial que establezca que esos videos que están circulando corresponden al incidente que pasó. Entonces, los que somos investigadores, el mismo proceso de vivir toda la experiencia de un doctorado, un PhD, hay que ser tan riguroso, nosotros como que nos resistimos a emitir opinión sobre informaciones que no están oficialmente confirmadas. Carolina, con relación a lo que planteaba, ¿qué pasó con la seguridad del presidente en ese atentado? Bueno, esa es una preocupación, una pregunta
que a todos nos ha llamado a suspicacia porque no es posible o es muy poco probable que un cuerpo especializado de protección a un dignatario no muestre resistencia e intente protegerlo. Y como hemos visto hasta el momento no se ha reportado ni siquiera un rasguño del cuerpo de seguridad del presidente. Porque dicen que las personas que fueron a ejecutar, ¿verdad?, al presidente o a matar al presidente Jovenel, estaban identificados como de la DEA. Bueno, entre las tantas versiones que han salido, hay un video donde tocan una puerta y dicen DEA, pero no hay una confirmación de que ese video se corresponda con ese incidente. Pero es posible que haya sucedido. También se ha dicho que en el proceso del alboroto escucharon personas hablar en inglés y en español, algunos con acento sudamericano, pero como bien les digo, todavía está en la fase de conjetura. ¿Y quién podría estar manipulando esas informaciones? Bueno, sabemos que hay muchos grupos de interés. Recuérdense que Haití es un enjambre de intereses y de hecho el mismo presidente tenía mucha oposición de diferentes sectores, tanto dentro como fuera del país. Entonces, ahora mismo es una situación incierta, como bien planteabas, hay una densa calma, ha llamado la atención incluso a nivel internacional el hecho de que la población se mantenga tan tranquila a pesar de esa situación en la que perdieron al mandatario. Por un lado, algunas personas entienden que quizás eso es algo de apatía de la población, otros dicen que quizás el presidente no tenía tanto apoyo popular, otros dicen que las personas se han estado resguardando por miedo a no saber no saben qué va a pasar, pero realmente sorprende que un país haya perdido a su presidente y estén las cosas tan tranquilas. Y que se pero mantenga señores, en calma. Ni siquiera como... cuando el caso de Gaddafi en el 2011, aún así la población, a pesar de estar en un estado de guerra como estaban prácticamente, salieron a la calle a protestar. O sea, eso ha preocupado mucho. También ha preocupado la manera como se ha estado manejando el primer ministro, y no solamente las cosas que dice, porque naturalmente hay que llamar a la calma, a la quietud, sino incluso hasta su expresión corporal. Pero que ese señor había sido sustituido un día antes de que Sí, mataran al presidente. Había sido, claro que sí, de hecho, bueno, ya él había vencido su tiempo y el presidente había nominado el día lunes un nuevo primer ministro. Pero lo había juramentado. No lo había juramentado porque recuerden que la legislación haitiana establece que eso debe hacerlo el Congreso. Sin embargo, recordemos que en Haití hay una situación de la gestión política muy seria porque, bueno, el Congreso cesó hace un año. Y de hecho, ahora mismo hay también un problema de estabilidad política porque acaban de perder el presidente. La persona que está ejerciendo de primer ministro lo está ejerciendo de facto porque ya venció su tiempo y de hecho se había nominado otra persona que algunos dicen que tampoco puede ejercer el mando porque aunque fue nominado todavía no fue ratificado o confirmado ni juramentado. Entonces, por otro lado, el próximo escalón sería la Suprema Corte de Justicia, pero sabemos que el presidente del órgano equivalente, ¿verdad?, a la Suprema Corte de Justicia, el presidente falleció de COVID y 5 miembros de ese alto tribunal también han muerto. ¿Y quién va a dirigir quién va a dirigir ese país? Entonces? Esa es una muy buena pregunta que llama a reflexión a la comunidad internacional. Yo creo que la comunidad internacional debe prestar atención a lo que está sucediendo en Haití, apoyar a esa hermana nación a resolver esta situación y de hecho también pienso que el proceso de investigación de este magnicidio también debe tener acompañamiento de la comunidad internacional. Y ojo, cuando digo la comunidad internacional, no me refiero a un país, porque podría ser intervencionismo. Recuerden que Haití es un país soberano
Entonces, pero hay organismos internacionales como la OEA, como Naciones Unidas, que perfectamente podrían apoyar, por un lado, a aclarar estos hechos, porque honestamente no creo que por la convulsión que hay en Haití se den las condiciones para que ellos mismos puedan desarrollar una investigación con todo, ¿verdad?, lo que manda la norma, sobre todo porque su sistema de justicia tiene serias dificultades. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el tema del liderazgo, que no hay como un líder que uno pudiera decir, ese es el próximo presidente o ese es el que va a sacar Haití del problema. No hay ese liderazgo y eso es sumamente delicado porque cuando no hay líderes, no hay acciones dirigidas y entonces la gente actúa de la manera que entienda. Sin cabeza, como Sin dice. cabeza. Entonces, ¿puede ser eso un problema serio para la República Dominicana? Claro, por supuesto, porque nosotros no tendríamos una contraparte con quien hablar, con quien negociar, con quien establecer algunas medidas. Y a propósito que planteas el tema de República Dominicana, yo he visto como muy acertada la manera como el gobierno dominicano ha abordado esta delicada situación. Hemos visto el gobierno unificado en el mando, desde el liderazgo político, pasando naturalmente por todo lo que tiene que ver con la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien tiene el contacto con nosotros, con el exterior, y el mando del sector defensa, las Fuerzas Armadas e incluso hasta la Policía Nacional. Vemos como ayer, como corresponde en una situación de esta naturaleza, el señor presidente de la República convocó a los miembros del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Se reunieron por un par de horas, fueron convocados en el Ministerio de Defensa y tomaron la decisión. De hecho, se activó el plan Gavión, que es uno de los planes operacionales que tiene el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas estructurado en función de cualquier situación que pudiese saber. O sea, eso no son planes improvisados, son planes diseñados hace años que se practican y se entrena el personal. Tenemos entendido que fue Soto Jiménez que diseñó ese plan cuando fue ministro de las Fuerzas Armadas. Bueno, sí, es que a partir de los años 2000 nosotros hemos tenido todo este proceso de reestructuración de la conducción de la defensa y de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana, y a partir de la gestión del comandante Soto Jiménez es que también se abren las escuelas de las Fuerzas Armadas para que personal que viene del sector civil, como yo, puedan especializarse en estos temas de seguridad y defensa nacional, porque los países organizados, el tema de defensa se conduce desde el poder político. Por eso vimos el liderazgo ayer del señor presidente de la República coordinando, comandando como autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional todo este tema de reacción de la República Dominicana ante la situación que está pasando el hermano país de Haití. ¿Debe el presidente de la República pedirle a los organismos internacionales que intervengan en el caso de Haití, o no se vería eso como una injerencia? Es lo que corresponde, es lo que corresponde. De hecho, bueno, el presidente naturalmente ha condenado el hecho, como también lo han hecho otros importantes mandatarios de la región y del mundo. Y bueno, el segundo paso fue la parte de disponer, ¿verdad?, todo el plan de contingencia, en este caso, que se debía activar en la República Dominicana ante esta situación en la isla. Y yo creo que el tercer paso, naturalmente, es solicitar a la comunidad internacional que venga en auxilio de nuestros hermanos haitianos para ayudar en esta situación, porque nosotros como país no nos corresponde involucrarnos en los asuntos internos. Exacto. Y ahí tenemos que manejarnos con mucho tacto, porque incluso cualquier intención de ayuda y colaboración que se quisiera hacer de manera unilateral pudiese incluso ser mal interpretada. Entonces,
hay que solicitar a la comunidad internacional que asuma su responsabilidad y que apoye a los hermanos haitianos. ¿Usted es partidaria de que entre todos esos países, a través de la OEA, se forme una fuerza interventora en Haití, una fuerza de paz? Bueno, habría que ver, porque tuvimos la MINUSTAH y tuvimos una experiencia y realmente al final los resultados no fueron los que esperábamos. Pero quizás no la parte de intervención, pero sí de acompañamiento. Por supuesto, porque la MINUSTAH, ¿qué tiempo duró? Y al final los resultados no fueron los que se esperaban. Ahora, de que se necesita el acompañamiento internacional, por supuesto que se necesita. Quería destacar con relación a la parte de cómo se ha estado manejando el gobierno de la República Dominicana. Ayer yo me sentí como, así como se siente uno cuando ve Rescatando al Soldado Ryan, viendo la película norteamericana. Sí. O sea, por primera vez yo veo una declaración del gobierno, ¿verdad?, de los procedimientos que se establecieron en esa nota de prensa que se comunicó del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es presidido, ¿verdad?, por el presidente de la República, en el que se dispuso crear todas las condiciones para garantizar el retorno seguro de los nacionales dominicanos que estén en Haití. Y se dispuso incluso que el aeropuerto El Higüero, el Joaquín Balaguer, estuviese, ¿verdad?, dispuesto para repatriar a los dominicanos que están en Haití. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero es como que la primera vez que el gobierno anuncia así, que ha dispuesto las condiciones para ir en auxilio de sus nacionales que están fuera de territorio dominicano, que necesitaran Ayer yo fui, brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, vi una denuncia de un dominicano que fue a la embajada dominicana en Haití, buscando protección porque quería regresar a su país. Y él se quejaba que le dijeron, no, pero esto Haití está en calma. O sea, ¿cómo usted califica esa actitud de respuesta de la embajada? Bueno, hay que ver a qué hora ese dominicano fue, porque recordemos que a media mañana, casi cerca del mediodía, es que se dicta esta disposición. Recuerden que la primera rueda de prensa que dio la embajada de Haití en República Dominicana fue a las 11 de la mañana. Entonces, si de repente tú llegas a una embajada a las 7 de la mañana, o no sé cuál fue la hora que fue ese nacional dominicano, buscando la asistencia que le corresponde por derecho como nacional dominicano, pero no se han dictado todavía algunas medidas o procedimientos a seguir, pues es muy posible que no tuviera la respuesta que quería. Lo que sí vimos también en la prensa es que algunos nacionales que quisieron regresar ayer tuvieron asistencia tanto en la frontera como otros que venían por vía aérea, y también se dispuso que el personal diplomático acreditado en Haití, no importa del país que sea, si su país quería retornarlo, se daban las facilidades para que pudiesen hacerlo a través del aeropuerto Joaquín Balaguer. Bueno, yo me imagino que usted, como experta en seguridad internacional, es asesora del gobierno, me imagino yo, porque una personalidad así, como usted, y que tiene tanto conocimiento, debería ser un consultor, asesora del gobierno para todos estos temas que tanto necesita República Dominicana y que tanto efecto pudiera generar de cara al futuro inmediato. Desde el año 2010 yo formo parte de la estructura académica y estratégica que trabaja todo este tema de la formación, la capacitación, y de hecho formo parte del equipo que está redactando el libro blanco de defensa de la República Dominicana. Muchas gracias. Así que tanto las Fuerzas Armadas como la policía tienen mi acompaamiento de una u otra manera. Muchas gracias, Carolina Herrera, por habernos acompañado. Carolina Ramírez, la mujer seguridad. Y edificarnos sobre lo que está pasando en Haití y muchísimos temas más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señora, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana viernes en un 2x1 Express. Buenos días. Muy bien. Sí, porque...